Bueno, un saludo, muchas gracias a Pablo Axiar, a todos ustedes por estar aquí. Estamos, bueno, muy felices de poder participar de estas jornadas. Tenemos muchas historias para contarles y, bueno, esperemos que las disfruten, ¿no? Bueno, como dijo Pablo, mi nombre es Carola Fernández Murs, Marcelo Borrego. Somos los creadores del blog Periodistas Viajeros. Tenemos, aunque parecemos jóvenes, tenemos 20 años de periodismo, 14 años de pareja. Y en el 2012 fue ese momento que todos ustedes estarán buscando, que algunos lo habrán pasado, que otros dirán, bueno, quiero un quiebre en mi vida. Bueno, en ese momento, 2012, abandonamos la producción en televisión, los documentales, lo que trabajábamos, para dedicarnos a contar historias a través del blog. Desde ahí ya llevamos 5 viajes largos, estamos en el 5º viaje largo, pero vamos y volvemos. Seguimos trabajando de periodismo mientras viajamos y trabajamos de periodistas cuando estamos en Buenos Aires, comunicación, documentales, televisión, lo que tenga que ver con contar historias de diferentes formas. Bueno, nos metemos de lleno en esto que vinimos a charlar hoy, a contarles 6 meses en transporte público por los Balcanes. Un poquito cómo funcionó esto, cómo se nos ocurrió, cómo lo pensamos, cómo lo soñamos. Primero, lo de transporte público porque queríamos cruzar esas fronteras, ir a esos lugares, no estar tomando aviones. Segundo, porque soy de los que si se rompe el auto, abro el capó, miro con cara de que sé algo y después lo cierro porque la verdad que no puedo arreglar nada. Pero además, ir a los Balcanes nos evocaba un montón de cosas, nos traía preguntas, nos hacía recordar cosas de chicos, de adolescentes, nos hacía preguntarnos por qué no lo habíamos tenido en cuenta antes cuando habíamos viajado muchísimas veces a Europa y empezamos a encontrarnos con un montón de cosas, ¿no? A veces los viajes funcionan como una revelación y entonces mirábamos el mapa, mirábamos los Balcanes y decíamos, ahí existió un país que era Yugoslavia, que ya no existe más. Pero cuando nosotros éramos chicos sí existía. Y por ahí pasó media historia de la humanidad, porque estuvieron los romanos, estuvieron los griegos con Alejandro Magno, las cruzadas pasaban por ahí cuando iban guerreando para recuperar Tierra Santa, y después el Imperio Otomano y el Austrohúngaro y los venecianos y Napoleón y Hitler y Mussolini y así, hasta llegar a la guerra de los 90, que también nosotros éramos jóvenes y las escuchábamos, veíamos los noticieros, los diarios en la Argentina, nos llamaba la atención, no sabíamos muy bien qué pasaba, ¿no? En la década del 90, en el corazón de Europa, guerras y guerras y guerras por muchísimos años. Bueno, todo eso era un cóctel fascinante para nosotros, que cada vez nos atraía más para ir a esa región, para conocerla, para estudiarla, para investigarla y para responder algunas preguntas que teníamos, o muchas. Decidimos entonces emprender este viaje con una idea, con un proyecto, y era que fuera un libro. Ir a buscar historias para contar, era ya nuestro 3er libro de crónicas de viaje, y por eso los 6 meses. Muchos de ustedes dirán, bueno, los Balcanes quedan más cerca, se puede recorrer mucho más rápido. Bueno, cuando vas a buscar historias, cuando vas a producir, cuando vas a encontrarte con cosas diferentes y no solo a lo turístico, cuando tenés que recuperar preguntas, cuando tenés que hacer preguntas. Entonces decidimos hacer las 6 repúblicas de la ex Yugoslavia, lo que era la ex Yugoslavia, y también sumar Albania y Bulgaria, porque nos daban también un contexto histórico, un contexto de época, y eso fue nuestro viaje por los Balcanes en 6 meses en transporte público. Bueno, ahí lo ven, ¿no? El mapa nos trae mucha nostalgia, muchos recuerdos, ¿no? Todo ese recorrido que hicimos no hace tanto tiempo. Pero bueno, siguiendo con estos mensajes, ¿no? Con esto que el viaje... Vieron que a veces uno no piensa en un tema hasta que pasa algo, no sé, se compra un perro y de pronto ve que todo el mundo tiene la misma raza, o no sé, tiene una hermana embarazada y ve que todo el mundo embarazado. Bueno, esto era más o menos así, como que todo el tiempo nos llegaban cosas que nos remitían o a Yugoslavia o a los Balcanes, y a mí, por ejemplo, me traían muchos recuerdos de mi adolescencia con 2 cuestiones deportivas. En esta época me gustan más los viajes y la historia que los deportes, que me siguen gustando, pero en esa época era todo el tiempo deportes. Y yo me acordaba justamente en el año 90, que estaba el Mundial de Fútbol, Italia 90, donde, no les quiero traer este recuerdo, pero en octavos de final Yugoslavia elimina a España. Después es un mal recuerdo para nosotros porque en la final en Argentina pierde con Alemania, así que... Pero bueno, ese equipo extraordinario yugoslavo que le gana a España, después pierde por penales con Argentina, donde Maradona cerra un penal. Bueno, yo me acuerdo de esa tarde en casa, donde todo el mundo desesperado con el fútbol. Y después había otro evento más, que es el Mundial de Básquet, que justo se jugó en Argentina,
Y la final, en esa noche del Luna Park de Buenos Aires, la juegan dos equipos extraordinarios, que uno era la Unión Soviética y el otro era Yugoslavia, que un par de años después no existían más, ninguno de los dos países, ¿no? Y nos parecía como muy, qué loco esto de la geopolítica, de los países, de las fronteras, ¿no? Una final y 2 años después, chau, ¿no? Divisiones o guerras. Y ese equipo y esa noche marca, parece mentira, también parte de la historia yugoslava, porque en ese festejo yugoslavo que se transmitió a todo el mundo, aparece una bandera croata para festejar y hay un gesto serbio, lo pueden ver en muchos documentales, arrojando la bandera croata porque decían, este es un festejo yugoslavo. Bueno, esas imágenes dieron la vuelta al mundo, esos dos jugadores, Divac y Petrovic, que eran íntimos amigos, se pelearon a muerte, y al otro lado del Atlántico también los nacionalismos empezaron a jugar su partido y empezaron a pelearse, ¿no? Esos eran como los recuerdos que iban aflorando y que nos llamaban a asegurarnos, ¿no? A decir, sí, la verdad que este es el camino, este es el viaje que tenemos que hacer. En Argentina, por ejemplo, yo tengo 4 hermanas mujeres, éramos desordenadas, niñas, y mi mamá cuando el cuarto estaba desordenado, no sé si acá se dice igual, se dice esto es Kosovo, cuando estaba desordenado. Entonces, miren cómo quizás imágenes de la guerra, de lo tamizado, se llega a Argentina con humor negro. Entonces eran los recuerdos. Yo tenía una amiga, yo viví un año en París cuando tenía 19, tenía una amiga que era yugoslava. Claro, a los 3 años, a los 5 años, hablé de vuelta con ella y era serbio-montenegrina. Y unos años después ya era serbia. Entonces, bueno, teníamos como algunos recuerdos que estaban ahí muy fijos en la memoria y queríamos descubrir, bueno, qué pasaba en toda esa época. Y tenemos acá había un lema en la época del mariscal Tito de Yugoslavia que hablaba que Yugoslavia tenía 7 fronteras, estaba rodeada por 7 fronteras. Las contamos: Albania, Grecia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Austria e Italia. ¿Sí? Tenía 6 repúblicas, las 6 repúblicas de la ex Yugoslavia. Tenía 5 nacionalidades. ¿Por qué 5? Bueno, las 5 repúblicas no le contaban como nacionalidad a la Bosnia, eso vendría después, porque decían que eran o croatas o serbios, ¿no? No que era una nacionalidad en sí. 4 idiomas. El serbio, el croata, el esloveno y el macedonio, ¿sí? 3 religiones: islámica, católica y ortodoxa, cristiana y ortodoxa. 2 alfabetos, el cirílico y el latino, y un partido, el Partido Comunista, cuyo líder era el mariscal Tito. Entonces, en base a esto, tuvimos una idea de estructurar la charla de hoy. Esto era una previa nada más por ahora. Claro, bueno, ¿no? Esto que resumía, ¿no? La complejidad de lo que era ese mundo eslavo, Yugoslavia quiere decir eslavos del sur, nos dio la idea de decir, bueno, ¿por qué no usamos estos 7, 6, 5, 4, esta nomenclatura para hablar de lo que a nosotros nos fascinó, nos gustó, nos interesó, lo que les queremos recomendar si en algún momento tienen ganas de viajar a esta región, anécdotas, historias, pero utilizando estos números ya que estamos, ¿no? Exacto. Vamos a empezar con 7 ciudades. Cuando uno piensa en los países o en los lugares, dice, bueno, un país. Bueno, vamos a una ciudad en particular y por qué a nosotros nos emocionó, nos trajo, nos dio respuestas, nos trajo emociones, conocimos gente. Bueno, un poco de todo de estas 7 ciudades para hacer un panorama mínimo de lo que es los Balcanes. Esto de jugar con los números tiene sus problemas, ¿no? Y estas 7 ciudades que tratamos de ser muy democráticos porque hay una por país, ¿no? Las 6 repúblicas más Kosovo, que hoy es independiente, más allá de que los serbios siguen enojados con eso, tuvo más negociaciones que en el Parlamento, ¿no? Hasta con sobres por abajo de la mesa, porque cada uno tiene sus gustos y nosotros como viajamos en pareja, tenemos que negociar, ¿no? Siempre en la pareja se negocia lo que le gusta más a uno, lo que le gusta más al otro, y nosotros tenemos siempre un lema que tiene que ver con que, bueno, estos son los preferidos tuyos, estos son los preferidos míos. Bueno, tenemos los sí y los no, y el otro no se puede quejar del sí que eligió el otro. Hay que acompañar con buena onda, es así. Y el primero que yo elijo, que fue justo nuestra entrada a los Balcanes, fue Ljubljana, la capital de Eslovenia, una ciudad muy chiquita, muy verde, llena de peatonales, muy romántica, al costado de un río donde a la noche salíamos a pasear, a tomar algo, donde caminando 300 o 400 metros ya hay zona de huertas, bueno, con edificios históricos, con buena gastronomía. La verdad que me encantó y fue como
con un castillo en la cima de una colina. Y bueno, esta era como mi primer preferida porque fue como nosotros entramos desde Italia y fue el primer encuentro con un país, con Eslovenia, que nos abrió la puerta y que, bueno, que la verdad que fue una ciudad que me gustó muchísimo. La segunda. La segunda, quizás ya más conocida para todas, un poco más turística, pero no podía dejar de estar Dubrovnik en nuestras elegidas. ¿Por qué? Por las murallas, por la historia, por Game of Thrones, o Juego de Tronos, porque también somos fanáticos de las series, porque tiene mar, aunque fuimos en invierno, pero igual se disfruta, porque mientras no están los cruceros, también se disfruta, o sea, pasa y nos pasa a todos quizás en el mundo que cuando llega un crucero la ciudad se llena y ya no nos gusta tanto, pero Dubrovnik es una de esas. Podemos subir hasta la montaña en el funicular y ver la forma de Dubrovnik, podemos ir en barco hasta las islas, tiene muchísimas cosas, y muchísimos lugares, muchísimas atracciones y también la gente. Dubrovnik fue bombardeada pero reconstruida, entonces está y se mantiene y tiene el fuerte de Lovrijenac, tiene un montón de atracciones y descubrir un poco las callecitas. Eviten julio y agosto que se llenan en serio de verdad, el resto del año es una maravilla. Bueno, ahí ven el fuerte en Belgrado. Muchos me van a decir que no, que Belgrado que sí. A mí es una ciudad que me gusta, es rústica, es dura, tiene ese espíritu serbio, ¿no? Fuerte, donde los edificios bombardeados por la OTAN de la guerra, que después vamos a contarles un poco más, siguen estando ahí como un recuerdo de lo que ellos sienten que le hicieron injustamente. Tiene las cafanas, que son esos restaurantes donde se toca en vivo toda la noche y la gente fuma, se puede fumar adentro de los restaurantes. Nosotros estábamos medio que tratando siempre de comer en algún rincón donde el humo no nos matara, pero ese ambiente de comida, de carne, de música, tienen sus bares flotantes, tienen mucha vida nocturna Belgrado y bueno, y tiene este fuerte donde están, por ejemplo, además de la cuestión histórica... Había una discoteca, ¿no? Había una discoteca en un lugar que tenía 2000 años y la gente apoyaba los vasos y todo lo demás, una cosa... Pero además están los búnkers del Mariscal Tito, por ejemplo. Aquí abajo del fuerte, que era donde él rompe con la Unión Soviética, rompe con Stalin y no era nada demasiado fácil, ¿no?, pelearse en esa época con Stalin. Entonces todos los búnkers están aquí abajo, entre otros lugares. Seguimos, a mí se ve que me gusta un poco más la naturaleza y los paisajes gigantes y un poco de lagos y montañas. Estamos en la ciudad de Kotor, que en realidad vendría a decir la bahía de Kotor. Esto es en Montenegro. Son pequeñas ciudades alrededor del lago con montañas, ciudad amurallada, es Kotor, pero se puede recorrer, se puede subir en trekking, tiene historia, tiene palacios, tiene mausoleos, tiene la ciudad más antigua, ¿no?, de Montenegro, ahí Cetinje, muy cerquita. Entonces, Kotor es una zona de mucha naturaleza y que también se puede disfrutar la parte de la ciudad amurallada. Bueno, ahí van a ver Sarajevo. A mí Sarajevo me dejó maravillado porque tiene una historia trágica desde todo punto de vista. Es como un pedacito de Estambul en el medio de Europa, pero un lugar, ¿no?, con mezquitas, con iglesias. Lo lindo es que se puede tomar una cerveza en cualquier lugar, no hay problema con eso, más allá de que en esta zona de Sarajevo, en el centro histórico, es el Islam, la religión predominante. Y digo historia trágica porque tuvo el asedio más largo de la historia moderna, 4 años con francotiradores en la guerra con Serbia, en las montañas donde nadie podía entrar ni nadie podía salir, y porque fue ahí donde se dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Ustedes recordarán, si alguna vez estudiamos todos en el secundario, cuando matan al archiduque del Imperio Austrohúngaro en el Puente de Piedra. Bueno, se puede visitar también. Entonces nosotros andábamos por Sarajevo como diciendo, no puede haber tantas cosas para ver y tantas cosas para informarnos y para estudiar y para investigar. Y además es una ciudad donde todos los parques son cementerios. Por eso digo, trágicamente bella, porque en estos años de asedio la gente no podía salir a enterrar a sus muertos a ningún lugar, así que se enterraban en los parques. Así que si uno camina por Sarajevo, cada parque lo va a encontrar con cientos y cientos de estelas blancas, que es como los musulmanes entierran a sus muertos. Seguimos, estamos en Macedonia. Esto es Ohrid, una ciudad pequeña sobre el lago con muchísimos iglesias ortodoxas y monasterios ortodoxos, donde se puede tomar un barco y recorrer la ciudad, donde se puede comer bien. Lo que tiene los Balcanes también es que es económico, que te podés dar una panzada de comida con vino, con todo lo que quieras, por 15, 18 euros entre los dos y está perfecto. Donde se come mucha carne, ¿sí? Hay mucha carne en los Balcanes.
también hay verduras, para los veganos, vegetarianos, no se preocupen, pero para nosotros los argentinos eso es algo importante, que haya carne en algún lugar donde vamos. Sí, ahorita la verdad que era una ciudad lindísima al lado del lago donde se podía caminar y además de aprovechar de la gastronomía, ¿no? Bueno, y esta es la última, que es la última de estas 7, ¿no?, primeras propuestas de la nomenclatura, que es Prizren, es la segunda ciudad de Kosovo. Y elegimos esta ciudad porque es la que está mejor mantenida. Si ustedes tienen la posibilidad de ir a Kosovo y viajar a Pristina, que es la capital, la verdad que está casi completamente en obra, llena de edificios, como quedó en un limbo legal donde la mitad del mundo lo reconoce a Kosovo y la mitad no. Hay negocios de todo tipo. Se van a encontrar con una ciudad bastante moderna que habla bastante poco de la vieja Pristina. Esta Prizren, que es una ciudad eminentemente musulmana, con sus mezquitas, con sus fuentes, con su fuerte, con su río, es una linda ciudad para recorrer y para encontrarse con esa vieja Kosovo de origen albanés, que eso también ya lo vamos a hablar. Bueno, nosotros pensamos, ¿sí? Primero este primer panorama, las ciudades. Después queremos ir más a lo que sentimos nosotros, a esas anécdotas. Las personas son las que te dan el viaje. O las que te dan esas historias que después queríamos contar. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con gente muy abierta, con gente que quería contar, que quería transmitir, que quería contar qué había vivido en la guerra, cómo había sido su verdad. Se dice que en la época de las guerras en Yugoslavia había 4 verdades. Las verdades eran la serbia, la croata, la bosnia y la verdad. Entonces, desde nuestro punto de vista de periodistas, recibimos el escuchar todas las historias, escuchar, estar atentos, estar abiertos a esta charla con los locales, pero al mismo tiempo a tratar de agarrar nosotros y armar nuestra propia historia. No solo la que te cuenta una persona o la que te cuenta otra. Las fuentes del periodismo vendría a ser, ¿no? Fácil. Pero bueno, vamos con las anécdotas entonces. 6, ni 7 ni 8. 6 anécdotas. Esto es para este viaje, pero es para todos los viajes. El valorar la charla con los locales es uno como de los tips, el número 1 que nosotros nos autoimponemos, el llegar quizás a un hostel, a un hotel, donde estemos alojados y no salir quizás corriendo a recorrer la ciudad, sino primero saludar al dueño, ponernos a charlar, entrar en calor. Cuando te encontrás con personas que quieren contar sus historias, que quieren transmitir, te van a contar mucho más ellos que quizás un monasterio, un mausoleo, un edificio, un monumento. Entonces tenemos que estar con el corazón abierto, con la mente abierta, con las ganas de mirar y no de ver, de ver y no de mirar, de escuchar, ¿sí? De tener los sentidos alertas para poder encontrar estas historias. Quiero contar señor, porque estamos... Bueno, vamos. Perdone. Acá estaba el dueño, es un bosnio musulmán, que era el dueño, y antes de irnos nos dice, los invito a tomar un rakia. El rakia es la bebida con muchísimo alcohol, que él nos dice, sirve para todo. ¿Te cortaste? Bueno, vos tirá rakia ahí, que ya está. Una vez me mordió un gato ahí en Bosnia, me dijeron, rakia, vamos a buscar al bar. Me pusieron rakia en el dedo. Bueno, y nos invitó justamente a esto, a contarnos su historia. Él nos contó que a los 16 años, en medio del sitio de Sarajevo, la madre había podido escapar en un convoy de la ONU y él dice si estaba con su padre, si yo no me voy, los dos morimos acá en la guerra. Si yo no logro escapar, los dos morimos acá en la guerra. Y no nos vamos a encontrar con mi mamá y no vamos a poder disfrutar Sarajevo como la conocemos. Sarajevo tiene muchas montañas, había francotiradores de los dos lados, en el medio está lo que es el bazar otomano, con callecitas, ¿vieron? Las típicas callecitas chiquitas. Entonces nos contó que tenían que llegar hasta el aeropuerto, donde estaba en la base de la ONU, donde estaba el túnel de la Esperanza, que es un túnel donde entraban y sacaban mercadería y también personas en Sarajevo, para escapar de esos 4 años de asedio. Y el trayecto caminando desde su casa hasta el aeropuerto sería de media hora normalmente. Ellos tardaron 2 días. Tardaron 2 días en llegar, en lograr escapar. Y cuando nos va contando con lágrimas en los ojos esta anécdota, esta historia para él, nos cuenta que iban saltando de pared en pared, cruzando una mínima calle. Cruzar una calle era estar abierto a que entrara la baladera, la balacera, en que entraran los tiros desde la montaña. Entonces, por eso esos 2 días en llegar. Y hay una frase que nos marcó así muy fuerte, que nos decía, deseábamos que estuviera nublado.
¿Cuántos de nosotros deseamos que haya sol y que esté lindo? Bilbao, yo también pienso lo mismo. Está lloviendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pensamos eso? Y él quería que estuviera nublado. ¿Por qué? Porque si estaba nublado no lo veían y no le disparaban. Entonces eso como nos tocó muy fuerte. Y ahí nos dicen, ¿quieren tomar otro raquia? Y ahí nosotros le entramos fuerte al raquia de vuelta. Y bueno, logró salir, se fue a Suecia, estuvo así, ¿no? En Suecia, sí. 10 años y 10 años después quiso volver porque quería seguir con sus raíces, quería volver a su país. Son estas historias que te tocan el corazón y que pensás entender también y ponerte en la piel de los otros y decir, bueno, 4 años de guerra, 2 días para llegar hasta un lugar e intentar salir de tu país. Bueno, todo fuerte. Bueno, la mía es más tranquilita porque vamos de a poquito, ¿no? Una anécdota es un poco más fuerte, otras son un poco más, ahí me ven, más alegres. Llegamos a un hotelito justo en Dubrovnik, no teníamos ni idea, y en ese silloncito donde me ven ahí sentado había un cartelito que decía, acá estuvo acostado Tyrion Lannister, ¿vieron el enano de Juego de Tronos? Y yo me fasciné, pensé que era una broma. Bueno, no, me muestran la foto. Los del hotel la tenían guardada, nosotros la tenemos, no la vamos a mostrar por respeto a la estrella, es un actorazo, más allá de su pequeño tamaño. Había salido de juerga en la primera temporada de Juego de Tronos con unos australianos que se alojaban en este hotel y quedó borracho ahí tirado, no encontraba el hotel propio, medio así, ¿no? Como queda uno con la baba, ¿no? Cayendo. Le sacaron una foto, la señora que fue a limpiar, la maldita, está la foto de Tyrion ahí. Y bueno, y después a la mañana lo llevaron hasta el Sheraton o a un hotel de ahí, que era el hotel donde estaba todo el equipo de la película. A mí me fascinó la historia, me sentaba ahí a leer o a ver... A ver el partido de Racing. Bueno, en ese momento, esa noche estaba ahí contento, ocupando el lugar de Tyrion, no había tomado tanto como él, intentando ver un partido de Racing, del equipo mío de la Argentina, una internet que se quedaba así, ¿no? Esas cosas que te hace que patean y no sabes si va a entrar o no el gol porque tarda 15, 20 segundos en que la pelota siga. Y 12 de la noche, un frío, pero que los pingüinos tenían frío en esa zona, y vienen 2 ingleses y un irlandés, amigos, en malla nada más, sin ropa, en cuero, ojotas, y yo los miro así, sentado ahí. Digo, ¿qué están haciendo? No, nos vamos a tirar al mar. Yo le digo todo en inglés, digo, pero hace un frío bárbaro, 3 grados bajo cero. No, vamos a hacerlo igual. Y le digo, ¿por qué? Porque estamos en Dubrovnik, man. Y bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? Viví tu propia aventura. Cada cual puede disfrutar y puede armar su propia historia, puede armar su propio destino, ¿no? Nadie es loco y nadie hace nada, sino justamente, bueno, si vos querés disfrutarlo y así es la forma de disfrutar, disfrutalo. Listo, chau. No hay mucho cuento. Bueno, tercera historia. Bueno, tercera historia, fútbol para todos. ¿Qué significa esto? Para nosotros el fútbol es cultura, para nosotros el deporte es cultura y podemos aprender mucho de una ciudad, de una nación, de una historia a través del deporte. Le habíamos contado que acá estábamos en Prizren, en Kosovo. Lo que tiene de singular Kosovo es que es de mayoría albanesa. La mayoría no es serbia, como quizás pensábamos, sino el origen es albanés. Y había un partido de la Eurocopa que jugaba Albania-Rumania, y creo que empataron, ganó 1-0, perdón, el fútbol yo, ¿viste? Ganó 1-0 Albania. Los festejos que hubo en la ciudad, parecía que hubieran ganado la Copa del Mundo. Autos, bocinas, gritos. La primera vez que creo que el llamado al rezo de la mezquita no le dieron ni pelota. En esa vez terminología argentina, ¿no? No le dieron bolilla tampoco. No le prestaron atención. Entonces, digo, estábamos aprendiendo, estábamos entendiendo que estábamos en Kosovo, pero eran festejos albaneses. ¿Cómo? Bueno, ahí habíamos estudiado, obviamente, pero te das cuenta cómo se vive y cómo en cada país, en cada territorio, puede ser que el origen, que uno se sienta de otro país o que otro se sienta de otra etnia o de otra cultura, pero el territorio no lo marca. Entonces, bueno, eso es una discusión y un tema muy importante en los Balcanes, que ya vamos a ver por qué tenemos que entrar en esos temas y por qué tenemos que estudiar antes de viajar. Se puede meter la pata, o sea, se puede uno equivocar. Sí. Bueno, siguiente, número 4. Bueno, eso que ven ahí, esa pirámide muy loca, muy extraña, está en el centro de Tirana, en Albania. Iba a ser un mausoleo para el dictador Enver Hoxha, que fue el líder albanés durante
todo después de la Segunda Guerra Mundial hasta su fallecimiento, ¿no? En los años de la Cortina de Hierro. Finalmente no fue un mausoleo, fue de todo, fue hasta una discoteca. Los albaneses todos los años la quieren tirar abajo, pero siempre terminan diciendo, no, mejor dejémosla, que está ahí bien. Y cuando nos fuimos a Albania nos empezamos como en todo el viaje, ¿no? A meter en su cultura, en su historia. Y el título que dice esta anécdota, esta foto es Dios no existe. Y más allá de lo provocativo, no tiene nada que ver con nosotros, no es que lo pensemos nosotros, sino que lo pensaba Enver Hoxha. Enver Hoxha, un buen día, en el medio de su mandato, puso por escrito y en la Constitución Nacional albanesa que Dios en Albania no existía. ¿No? Hay muchos países que creen en diferentes dioses o que la sociedad, parte de la sociedad, puede ser en diferentes religiones, lo que quieran. Pero la primera vez en la historia que alguien lo puso por escrito fue Hoxha en Albania. Mandó cerrar todas las mezquitas, mandó cerrar todas las iglesias, le dijo a sacerdotes, a popes ortodoxos, trabajen de otra cosa o se van de Albania. Y nosotros, bueno, nos causó primero intriga, después decir, qué loco esto, porque no es que estaba hablando de una religión, sino diciendo directamente, acá no existe, muchachos. No Usando la frontera sí existe, pero acá no. Claro, a ver, acá hay Dios, acá no. Bueno, no se va la luz. No me vieron ahí. Bueno, después si lo quieren estudiar o leer un poquito más, pero nos pareció una anécdota muy fuerte porque era la primera vez que escuchábamos algo así. Seguimos, un poco de humorada y un poco de pasión y sentimiento. No les pasa, ¿no? A veces que en los viajes las peores anécdotas, los peores momentos guardan las mejores anécdotas, ¿no? No los peores, sí, ¿no? Lo entendemos. Pero sí esas situaciones en que te sentiste muy incómodo, en que te salió todo mal, en que te trataron mal. Pasan los viajes y nos pasa también a todos. No todos los viajes son color de rosa, sino que hay situaciones que no te gustan. Y ahí nos tocó en Skopje, en Macedonia, además de que Skopje es una ciudad totalmente bizarra. ¿Por qué bizarra? Porque bizarra en el término nuevo, no en el término antiguo de valeroso, ¿no? Bizarra de rara, sí. Porque decidieron reconvertir la ciudad y está llena de estatuas y estatuas enormes. Y bueno, la cantidad de estatuas que hay en Skopje son incontables, creo que tienen un número, pero hay un barco pirata en medio del río. Son cosas como muy raras. Y nos pasó que nos tocó el guía más raro para recorrer la ciudad. Un guía que llegó y me empezó a increpar de que yo le había dicho mal el lugar donde nos íbamos a encontrar, que me empezó a gritar. Después nos subimos al auto y casi chocamos. Iba peleándose con todos los conductores de los autos alrededor. Y nosotros guardando como esa compostura de decir, bueno, no voy a ser educada, intento que no me pase nada, le digo, no le digo. ¿Cómo será decirle que, bueno, trata de ser un poquito más suave? Llegamos al castillo y empieza a increpar a una guía diciéndole, vos no tenés la autorización para ser guía acá. Y todo con nosotros. Y el tipo tenía que ser guía nuestro. Entonces son esas situaciones que estás muy incómodo, que no lo soportás más, pero que no sabes qué hacer. Después llega su colega y lo empieza a increpar de que había llegado tarde, de que había pasado. Nosotros ya con Machi que nos mirábamos con cara de, bueno, vieron esos gestos que las parejas tienen de decir... Digo, decí vos la frase para escaparnos y para no seguir con esta locura. Y el tipo que nos dice, bueno, y mañana nos podemos encontrar para hacer otra actividad. Ah, sí, no, bueno. Siempre sale la excusa del trabajo, somos periodistas, trabajamos cuando estamos viajando. No, hay que trabajar en el blog, tenemos todo el día de trabajo. Y así son esos recuerdos que, bueno, en realidad fueron malos momentos, terminan siendo anécdotas. Y además divertidas. nos pregunta, bueno, en un momento nos dice cómo estaba de trabajo la Argentina, porque él tenía ganas de viajar, si podía ir para allá. Y yo le decía, podía ir a nuestra casa. Yo le decía a Caro, claro, como si no tuviéramos la cosecha de locos más grande de Latinoamérica para traer un loco nuevo exportado desde Macedonia. Última anécdota. Esto tiene que ver con Bulgaria y con también otra anécdota en este caso mi hermano antes de viajar, dice, si llegan a ir a Bulgaria, fíjate bien todo lo que hizo Baba Vanga. Baba quiere decir abuela, Vanga. Y yo no tenía, pero ni idea de quién era, no lo había escuchado. Esas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que nunca escuché nada de esta persona? Y pronto uno se mete en Google y había 700.000 páginas hablando de Baba Vanga. ¿Quién es? La Nostradamus de los Balcanes, una pitonisa, una vidente, que hasta fue asesora de reyes y de Hoxha mismo. No, de Hoxha no, de Bulgaria. De Sipkov, perdón, sí. Hoxha el albanés, Sipkov
es el búlgaro, fue la asesora, la vidente del rey Boris, el último rey de Bulgaria, aliado de los nazis, y que ella le pide que no viaje a verlo a Hitler en una reunión secreta. Él viaja y cuando vuelve se muere, ¿no? Y entonces empiezo a estudiar un poquito, empezamos a ver y vemos que tenía montones de revelaciones, montones de profecías, algunas que se pueden creer o no, eso ya queda... hay profecías que siguen, hizo profecías hasta el año 5000. Bueno, ella murió hace poco, hace unos años, unos 15 años, 20 años, pero por ejemplo su profecía más famosa es la de la caída de las Torres Gemelas, y la profecía es bastante clara, ¿no? Porque habla de dos pájaros de hierro que se van a chocar contra dos gemelas y que los lobos van a estar escondidos en los arbustos. El presidente era Bush, ¿no? Entonces, bueno, si quieren ir a buscar las profecías de Baba Vanga, es interesante también, por eso es esto, está escrito, no está escrito el futuro, bueno, o lo escribimos todos los días, ¿no? Y además es importante pensar que cuando nosotros vamos a viajar, el preproducir estas historias. Si nosotros no estudiábamos, no escuchábamos, nunca nos íbamos a enterar. ¿Por qué? No hay un mausoleo, no hay una torre, no hay nada que diga Baba Vanga. No, son historias que quizás si las estudiamos, las preproducimos y encontramos qué es lo que te queremos contar, ahí lo vamos a encontrar. Bueno, vamos con cinco cosas que aprendimos. Y acá empezamos a apurar porque ya ven que faltan 5, 4, 3, 2, 1 y falta, pero son más cortitas, no se preocupen. Entonces, todos aprendemos cosas en los viajes. Y queríamos traer algunas que también les pueden servir a ustedes para aprender si quieren viajar a los Balcanes. Y bueno, un consejo si quieren viajar en general, ¿no? Pero bueno, ya va a haber muchos de esos. Bueno, en este caso es una región tan impresionante de historias y de naturaleza y de ciudades, pero también tan compleja para comprenderla. Y en este caso tienen que tener cuidado con hasta decir la palabra Balcanes. Me acuerdo que me habló, hablando con una croata, una señora me dice, ¿por qué nos llamas balcánicos a nosotros los croatas? Y le digo, la verdad que es una descripción geográfica, no tiene nada que ver conmigo, es geografía. Bueno, no, los Balcanes arrancan mucho más abajo, como si el carácter balcánico fuera un carácter más bien feroz o que llevara guerra. Bueno, hay mucho escrito sobre eso y cada uno en los Balcanes cree que el balcánico o el feroz es el otro, ¿no? Y se discute. Entonces tengan cuidado a veces cuando digan esto, piénsenlo, porque puede haber alguien que diga, no, yo no soy balcánico, por más que sea una descripción geográfica. Te están todo el tiempo corrigiendo de qué sos y qué no sos, de qué soy y de qué no soy. Entonces, cuando uno estudia un poquito antes, mínimo va a poder cuidar las palabras y tener en cuenta todo. Ahí dice Serbia. Es la forma de decir Serbia para los nacionalistas serbios en ese cartel. Una de las cosas también importantes que tenemos que saber cuando viajamos a los Balcanes es el tema de la religión. Hay una convivencia de religiones, convivencia entre comillas, las guerras de los 90, un poco de religión, un poco de nacionalismo, estaba mezclado bastante y bastante de interés económico y poderío internacional, obviamente. En convivencia de religiones, los cristianos, los musulmanes y los ortodoxos. Hasta el momento de la guerra había convivencia, entre comillas, sana. Bueno, había matrimonios mixtos muy seguido, hoy es juntos pero separados, ¿no? Es muy raro que ya haya casamientos entre diferentes religiones, algo que en la década del 60 o del 70 era mucho más común. Las cicatrices de la guerra, dejaron eso por más que haya pasado varios años. Un guía, por ejemplo, que nos llevó en un free tour, le preguntamos si tenía novia y justamente él era musulmán y la novia era cristiana y lo habían echado de la familia, vendría a ser, por justamente estar de novio con una chica cristiana, y entonces uno empieza a entender también a través de las religiones cómo es la conformación, ¿no? De los países, de las culturas, de las etnias, de todo lo que tiene. Y esto tiene que ver con la tercera, ya no me acuerdo cuál, que tiene que ver con esto, con las raíces étnicas. Bueno, esto también, y a nosotros nos interesaba y nos causaba mucha... cada uno trae lo que trae de su país. Nosotros, por ser argentinos, somos una especie de crisol o mezcla de un montón de nacionalidades que por siglos, o no tantos siglos, 2 siglos, se fueron amalgamando, y todo el mundo es argentino, ¿no? Nuestras raíces españolas, italianas, polacas, escocesas, galesas, rusas, inglesas. Y en Argentina, en un momento ya todo es argentino. Nadie va a decir soy ítalo-argentino o español-argentino. Bueno, eso en los Balcanes no pasa. Lo que marca la nacionalidad es tu raíz.
Vos podés, si sos serbio y naciste en Albania, seguís siendo serbio. Si sos croata y naciste en Bosnia, seguís siendo croata. Entonces también hay que pensar en eso, ¿no? Lo que marca la nacionalidad es tu raíz y no tu lugar donde naciste. Y eso, bueno, cambia, depende de cada lugar o de cada país, ¿no? Pero está bueno saberlo y tenerlo en cuenta. En ¿sí? Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, está dividido en 3 regiones, donde cada una de las regiones es dirigida o comandada por una de las religiones o las etnias diferentes. Incluso en Sarajevo misma, la ciudad también está dividida, está la parte musulmana y la parte bosnio-musulmana y la parte de Serbia. Nuestro bus venía desde Serbia, cruzamos la frontera en bus y vemos pasar nuestro hotel. Pará, nosotros nos queremos bajar acá. No, porque esta es la parte musulmana. Entonces tuvimos que cruzar toda la ciudad porque el bus era serbio y nos dejaba solo en la parte serbia. Entonces después ahí, cuando estábamos en la parte serbia de Sarajevo, recién ahí teníamos que volver a tomar otro bus para volver a la parte musulmana. Hay algunas cosas que tienen que ver con esto. Solo un dato, si vos entrás en Kosovo desde un país que no sea Serbia, o sea, lo más normal es entrar desde Macedonia, solo podés volver a salir a través de ese país, no podés volver a dirigirte a Serbia. Entonces, si entras por un país por fuera de Serbia, tenés que volver a salir por otro por fuera de Serbia, justamente por temas de fronteras y de conflictos. Bueno, otra de las cosas que aprendimos es cuidar las cicatrices. Esto es lo que decíamos, ¿no? De los parques convertidos en cementerios en Sarajevo, ¿no? Hay gente con mucha historia detrás, con mucho sentimiento, con mucho conflicto. Están las ciudades de Visegrad y Srebrenica, que tuvieron las mayores matanzas de la historia de los Balcanes. Y cuando uno habla tiene que cuidar las palabras, tiene que conocer las religiones, tiene que tener cuidado con estas cicatrices de la guerra, porque lo vivieron todos. Y porque quizás él tiene un padre, un hermano, un amigo, un primo, porque durante la guerra eran cosas que nos preguntábamos y que nos preguntamos en el libro y que nos contestamos nosotros mismos en el libro. La guerra entre vecinos está, porque la guerra entre hermanos, entre familias, entre todos está. Y ya nos queda poco, así que sí, continuamos. No, como última reflexión, tiene que ver con esto de consejo, ¿no? De repensar las historias, de repensar al otro, de romper con prejuicios, ¿no? De que un viaje completo, un gran viaje, es el viaje que nos cambia un poquito. No es solo un gran viaje por el tiempo, sino también por cómo se trabaja el viaje dentro nuestro, cómo nos mueve las ideas o los conceptos. Así que eso solo. Seguimos con 4 sentimientos, los sentimientos que tienen que ver con cómo nos enfrentamos nosotros en el viaje, qué es lo que encontramos, y un poco ya los venimos hablando, que tienen que ver con tristeza, cuando veíamos lo que había dejado la guerra y cuando veíamos la enemistad entre todos, cuando veíamos cuando nos enojaban algún tipo de situaciones, y después cariño, emoción, porque la gente se te acerca, porque quieren contarte de su país, porque quieren también superar un poco el tema de la guerra y contarte que hay bellezas y decir que el turismo venga. Hay mucha desocupación, los jóvenes emigran muchísimo, bueno, ya lo conocemos todos, en Argentina y en España también sucede, pero hay mucho sentimiento de la juventud de que me tengo que ir de acá, y cada vez queda menos gente en los Balcanes, justamente poco, por no eso. le tires así que... Bueno. Pasamos entonces ¿Paisajes? 3 paisajes. Bueno, esto también tuvo muchísimas negociaciones, es una zona de muchísima naturaleza, de muchos parques nacionales. Este es el preferido de Caro. Mi preferido, los lagos de Plitvice en Croacia, es naturaleza, trekking, subirte en barcos, caminar por las diferentes cascadas y cataratas, depende de la época del año, tiene más verde o menos verde, tiene más tierra, menos color a tierra, pero está cerquita de Zagreb y cerquita de la península de Istria. Se puede ir e incluso se puede acampar o se puede quedar cerquita ahí de lo que son los lagos. Después el lago Bled, en Eslovenia, seguimos con lagos. También nuestro comienzo del viaje, el lago Bled es como una pequeña islita en el lago, un castillo arriba, y en este lugar es donde las parejas vienen a casarse. Hay un montón de escaleras y escalones. El novio tiene que subir a la novia, son como 70, no, pero como 70. No sé si Machi lo hubiera hecho conmigo, pero bueno. Es una prueba, ¿no? Para una prueba nosotros. Dura. Sí. Y luego... Bueno, este es los Montes Tara y el Cañón del Drina, con el lago, ahí es el río el Drina, es el que divide Bosnia de Serbia.
es una zona de extrema belleza, subir a esos lugares para hacer trekking, hay bosques, se pueden hasta, si van con guías, hay osos, o sea, es zona de osos también. Es un lugar bellísimo de montañas, tanto para verano como para invierno, con pequeñas villas de montaña del lado serbio, pero también del lado bosnio. Tienen la aldea de Kusturica ahí cerquita. También se no puede vamos a visitar. hablar de esa, que es ahí conflictiva también. Bueno, y nos daba el número 3, pero yo de cabezón le pongo el cuarto rápidamente, que son las islas de la costa del Adriático, Korčula, Hvar, bueno, son esas islas croatas con alma veneciana, porque estuvieron los venecianos como 400 años, no se las pierdan también, porque es un lugar de extrema belleza. Bueno, dos que no eran es en realidad la justificación de por qué también visitamos Albania y por qué visitamos también Bulgaria. No eran parte de la ex Yugoslavia, pero sí nos daban todo ese contexto histórico que necesitábamos para escribir el libro y para comprender la región. También fuimos a Rumania en este viaje, pero no entraba dentro de la misma historia, dentro del mismo contexto histórico, geográfico, es diferente, entonces por eso no lo incluimos en lo que es la charla. Albania es un destino muy barato, pero aparte buenísimo, ¿no? A veces uno lee en los diarios, Albania, que puede ser el destino o el país más pobre europeo o el destino más peligroso. No se pierdan Albania, tiene unas playas espectaculares, desde algunas bastante pobladas y otras desiertas, paradisíacas, y después tiene todo en el centro una zona de montañas. Ahí están viendo Berat, es una ciudad entre las montañas, una ciudad impresionante, llaman la ciudad de las ventanas. Pero además, en el cañón de Osumi, donde se puede hacer trekking, rafting, mucha aventura, mucho tipo de historia también. Bueno, y continuamos. ¿Y Bulgaria? Bueno, Bulgaria es el edificio emblemático, la iglesia de Alexander Nevsky. Es un lugar espectacular para visitar en Sofía. Sofía es una ciudad mix de la era comunista, con mucho edificio cuadrado, pero además ahora se les ocurrió, querían hacer un subte nuevo, hicieron un agujero en el medio de Sofía y se encontraron con ruinas romanas, así que la mitad de Sofía es toda romana también. Es muy interesante viajar por Bulgaria, Plovdiv, y llegar hasta el Mar Negro. Se los recomendamos también, buenos precios y un lugar muy, muy interesante para viajar. Y bueno, terminamos al final, estamos ya con el último, que es una recomendación. ¿Cuál es la recomendación? Y la recomendación tiene que ver con que cuando viajen, que primero háganse sus propias preguntas. Cuando nos preguntamos por qué vamos, qué es lo que queremos encontrar, ¿qué nos motiva en nuestro viaje? Es cuando vamos a poder encontrar justamente esas respuestas y apropiarnos, ¿no? El generar el propio viaje, la propia temática, que no sea el viaje de todos, que sea tu propio viaje el que te dé las ganas de conocerlo, el que te emocione, el que te haga llorar, el que te haga ser feliz. Si cada uno puede armar su propio viaje, va a lograr que sea único y que sea único para uno mismo, ¿no? Bueno, y por supuesto, más allá de todas las historias que les contamos, les recomendamos viajar a los Balcanes, elijan su recorrido preferido. Después, cuando ya terminemos con la charla, pueden consultarnos, preguntarnos lo que quieran. Es un lugar increíble donde se encuentra de todo, ¿eh? Lo que quieran ir a buscar lo pueden encontrar en esta zona, en esta región. Y nos quedan, Pablo, 7 minutos para preguntas. ¿Qué decís? ¿Sí? Acá ese es nuestro tercer libro, Yugoslavia, el laberinto de los Balcanes, en el que contamos justamente esta aventura. Trajimos algunos en la valija desde Buenos Aires hasta acá, así que esperamos no llevarnos todos esos libros porque tenemos que seguir 8 meses de viaje. Y bueno, no queremos dar lástima, pero si hoy no hay cena, si no vendemos un libro. No. Bueno, muchísimas gracias y ahora un turnito de preguntas.